Venezuela, señoras y señores. Venezuela dio la sorpresa, la primera, en toda la Copa América y venció 2-1 a Ecuador. Y si bien hay matices, porque tenía un jugador más, y eso obviamente modifica todo el encuentro, y si bien cuando estaban 11 contra 11 estaban siendo superados, y justo en el momento en el que mejor estaba Ecuador expulsan a Valencia, no hay excusas. Hay que decir lo que es y es que jugaron un partido muy bueno. Porque cuántas veces hemos visto equipos que tienen un jugador más y que no aprovechan su ventaja, o equipos que con un jugador menos están lo más parejos los 90 minutos. Por tanto, fue un gran desempeño de la selección venezolana que se aprovechó de una torpeza, de una imprudencia del capitán rival y así logró dar vuelta un resultado. Porque si bien cuando el partido estaba igualado, estaba 0-0, con uno menos, Ecuador logra verse ventaja y Venezuela lo da vuelta. Y si bien esto todos lo saben, porque los que vieron el partido están acá, es algo que es evidente, vamos a analizarlo y ver qué es lo que pasó en profundidad. Dilucidar en el laberinto que puede ser un partido de fútbol y entender qué fue lo que pasó. ¿Por qué Venezuela remontó? ¿Por qué Ecuador fue remontado? Así que, sin más preámbulos, analizamos entrópicamente. Ecuador 1, que cuidado con Ecuador, con las expectativas que tenían ahora el grupo. Venezuela 2, que un pasito, no quiero decir nada, pero un pasito ya metido en la siguiente instancia. Desde el principio del partido se sentía en el aire ese fútbol sudamericano, como si fuera un partido de Copa Libertadores, pero uno de octavos de final, de cuartos de final, no una primera fecha. Sentía picante porque había mucho roce, un juego físico muy constante y muchas faltas. 8 por lado en el primer tiempo, que me parece que fue bastante, y eso dio la sensación en muchos tramos en los que el juego se cortaba. Solamente por eso. Digamos que las acciones defensivas no eran cortes limpios o intercepciones, sino que muchas veces la única manera de frenar a Soteldo o a quien sea, pongo un ejemplo, pero en realidad todos los jugadores recibieron falta prácticamente, era eso, talando, agarrando, haciendo un cuerpo reglamentario sin ser hombro con hombro. De esta forma, Venezuela al principio me parece que jugó de manera inteligente, porque a la larga creo que no le hubiese funcionado, ¿no? Porque te hubiesen empezado a amonestar, y tarde o temprano te van a expulsar, o bueno, vas a tener que dejar de recurrir a eso, o cambiar todo el equipo para poder seguir haciendo faltas. Pero en un comienzo en el que Ecuador se le quería venir a la yugular, porque evidentemente era el candidato y quería demostrar, le sirvió para sostenerse. Sostenerse en algunas jugadas en las de que no se hubiese sostenido, si no hacía faltas. En ese sentido, eso que en otras ligas del mundo no hubiese pasado. Pero acá en Sudamérica no tiene ningún problema de hacerte una falta, porque bueno, es parte del juego. Finalmente una falta conlleva una sanción, que es un tiro libre, pero la diferencia es que en los tiros libres hay muchas menos posibilidades de que haya un gol que en algunas transiciones que puede haber tenido el equipo ecuatoriano. Que por cierto, ese mismo recurso de hacer faltas también lo ejecutó una vez que tuvo un jugador menos, así que no le salva a nadie acá. Ambos tuvieron que hacer faltas en muchos momentos. El partido al principio empezó muy bien Ecuador, teniendo el dominio de la pelota, teniendo avasallantes mediocampistas como Alan Franco y principalmente Caicedo, que recuperaban muchas pelotas en las pérdidas que tenían constantemente los venezolanos, que cuando los presionaban no sabían cómo salir. Y yo noté muchísimas pérdidas de parte tanto de Osorio y principalmente de Ferraresi, que regaló un montón de pelotas a la salida. Una de dos, o intentaba hacer un pase muy largo y se le iba al arco rival, o sea, era una pérdida, pero al menos no la perdía al lado de su propio arco, o intentaba hacer un pase un poco más arriesgado y se lo interceptaban, porque eran pases no lo suficientemente ajustados y encima el que tenía que recibir lo esperaba y no lo atacaba. Y ahí aparecía, por ejemplo, Caicedo, Alan Franco, entre otros, también podría ser Páez o Sarmiento. De esta manera, en un comienzo en el que Venezuela estaba demasiado pasivo, demasiado estático, intentaba salir y cuando tenía la pelota casi que era peor que cuando la tenía Ecuador. Porque cuando tenía Venezuela estaba más adelantado en la cancha y por tanto cuando recuperaba Ecuador daba la sensación de que podía llegar a contraatacar o tener una transición interesante. Y ahí a veces aparecían las faltas. Pero, y acá entramos en un punto interesante, si bien Ecuador mostraba buena distribución de juego con Caicedo, empezaba a mostrar una linda combinación también con Preciado por derecha junto con Cheboa, que es este chico alemán que bueno, de jugar a las inferiores en Alemania y que ahora está jugando en Ecuador. También un Páez que estaba desmarcado detrás de los mediocampistas de Venezuela y que por momentos buscaba pases, era movedizo. No tenía tanta profundidad. O sea, había un juego que se notaba que era interesante, que muchas veces tenía un recurso que era muy importante para Ecuador, que era el de cambio de frente. Por ejemplo, Pacho cambiaba de frente buscando a Preciado, buscando a Cheboa. De esta manera salteabas muchísimas líneas de defensa, obligabas al rival a bascular muy rápido. De esta manera Ecuador lograba tirar algún centro un poco más libre o potenciar uno contra uno de sus jugadores. Pero más allá de los cambios de frente y de alguna jugada en la que aparecía Caicedo,
por las faltas de Venezuela y porque había mucha gente y Venezuela se replegaba y estaba muy concentrado, Ecuador no terminaba de tener tantas ocasiones de gol. Y tengan en cuenta que estamos hablando aproximadamente los primeros 15 o 16, 17, 18 minutos. O sea, un tramo que sí era superior a Ecuador, principalmente porque cuando tenía Venezuela la perdía muy rápido y era sucumbido ante la presión y las recuperaciones que tenía Caicedo, por ejemplo. Y que cuando la tenía Ecuador dominaba, se acercaba al arco rival, pero le faltaba ese pase final como para asistir, por ejemplo, a Valencia y rematar. O sea, no tenía remates. Hasta que apareció la jugada del partido, porque lo fue, que fue donde Páez recupera una pelota, intenta hacer un buen cambio de frente, que de hecho lo hace muy bien, llega para Hincapié, que controla, avanza, desborda, tira un centro, llega Páez y obviamente después de haber hecho una diagonal tremenda en velocidad, remata para que aparezca una de las figuras del partido, que fue Luis Romo. Después de esa tajada, que fue la primera jugada en la que Ecuador logró tener una vertiginosidad peligrosa, llegó la plancha en el pecho, como un espartano de Valencia, a Osorio, si no me equivoco, o a Ferraresi, disculpen la imprecisión. En ese momento expulsan a Valencia y el partido se quiebra. No como esto que no se quiebra, sino se quiebra, se rompe. Y Ecuador nunca más volvió a ser el mismo equipo. Y es muy curioso porque ahora vamos a hablar de algo que me parece que tiene mucho que ver con lo psicológico. Ecuador, hasta el momento en el que expulsan a Valencia, estamos de acuerdo que estaba jugando mejor, que estaba presionando mucho y que, bueno, Venezuela no sabía qué hacer. Estaba siendo asediado y en cualquier momento parecía que iba a llegar el gol de Ecuador, no porque tenga muchas posibilidades, sino porque estaba empezando a desbordarlo. Se notaba que podía combinarse, hacer pases, triangulaciones con los laterales, tanto Hincapié como Preciado, con los extremos, con Páez, con Sarmiento. Todos empezaban a participar, se movían, tenían un juego colectivo y encima defensivamente apto. Y entonces, ¿por qué de repente pasan a jugar tan diferente? ¿Por qué una expulsión los afecta? Digamos, hasta el momento en el que expulsan a Ener Valencia, adivinen cuántas pelotas había tocado Ener Valencia. 4. 4 pelotas y no había pateado nunca al arco y quizás uno puede pensar, bueno, pero aportaba en la presión. Y es cierto, aportaba en la presión y posiblemente ese hombre de más, en la presión, cuando dejó de estar, permitió que haya una salida más limpia, por ejemplo, de la mano de Martínez o de Herrera. Pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto vos podés replegarte tanto solamente porque tenés un jugador menos cuando te expulsaron el 9 y tenés todo el resto del equipo y de la maquinaria que puede ser muy ofensiva e interesante para seguir jugando de la misma manera? La realidad es que, desde mi percepción, ni siquiera por 1 minuto o por 3 minutos intentaron seguir lo que estaban haciendo. Pero también hay que tener en cuenta que los venezolanos automáticamente dijeron, esta es la nuestra. Zafamos del gol, estamos vivos y con un jugador más. Y empezaron a tener más presión ellos en la salida. Y es cuando Ecuador casi automáticamente decidió, bueno, voy a jugar a la contra. Que tenía sentido también, porque tiene muchísimas armas, entre ellas Sarmiento, Páez, Chihuahua. ¿Por qué no? Decidió jugar a las transiciones y esperar a que Venezuela no tenga la capacidad de sobrepasar su defensa, que es buenísima. Digamos, jugadores como Pacho, como Torres, como Hincapié, como lateral, que puede ser central, imaginémonos, es un lateral muy consistente defensivamente, más Caicedo, Alan Franco, tenías un lindo bloque, es un jugador, muchos jugadores muy versátiles, pero un equipo que tiene una variabilidad posicional que te permite de repente estar jugando muy ofensivamente y de otro segundo jugar bastante defensivamente. Venezuela empezó a lucir sus armas, principalmente sus laterales, tanto González como Navarro. Navarro participó de muchísimas jugadas de gol porque se conectaba mucho con Soteldo, que es uno de los jugadores más buscados en Venezuela y que fíjense cuánto tardé en mencionarlo, porque bueno, hasta ese punto había tenido muy pocas intervenciones. Soteldo se combinaba con él y con Herrera y hacían triangulaciones muy buenas, permitiendo que alguno termine desbordando. Esa era una de las jugadas que generaba Venezuela y siempre la mano de Herrera y Martínez en el mediocampo. Herrera me encanta, es un jugador bárbaro, tiene conducciones excelentes, aporta muchísimo ganando metros con la pelota en el pie, distribuye, recupera, no se cansa, es bárbaro. Y Martínez me parece que es un jugador interesante, pero en este encuentro no se lució tanto como otros. Así todo, distribuyó bien y tuvo la responsabilidad de salir jugando después del tramo en el que Venezuela estaba complicado. La verdad que se notó la diferencia de que no te presionen y cómo se empezó a lucir mucho más. El caso de Cáceres, que era el otro mediocampista, estaba súper movedizo. En sí podía a veces encontrarse en el medio como si fuera el propio Martínez, y a veces se encontraba volcado por derecha junto con Machís, a veces se encontraba metido en el área, le hicieron una falta ahí cerca,
Y realmente, bueno, muy interesante. La verdad que la variabilidad posicional y la movilidad que mostraba Ecuador al principio la empezaba a mostrar Venezuela, dándonos cuenta de que en realidad Venezuela no es que quería replegarse desde el principio, sino que estaba forzado a eso porque, bueno, estaba siendo superado en los diferentes duelos y no le quedaba otra. Y empezó a verse como de repente Herrera se volcaba por un lado, podía desbordar, podía centrar. Lo mismo con Martínez, se venía por un lado y también podía hacerlo. O sea, no había un solo jugador que estaba en un lugar saliendo, jugando y distribuía, sino que se iban rotando, iban intercambiando posiciones y funcionaba un equipo que ahora lo pinto como una máquina, pero que al menos empezaba a proyectar un ataque que era interesante. Y siempre con Rondón, que hay que decir que tuvo un partido muy bueno, que todo lo que tocó lo hizo muy bien. Pivoteando estuvo excelente, recuperando alguna pelota, molestando alguna presión. Partido digno, realmente se nota como la selección se agranda porque siente la camiseta hasta el tuétano. Curiosamente, en un partido en el que Venezuela empezaba a dominar, dato estadístico, el 41% del partido se jugó en la cancha 3/4 de cancha de Ecuador, o sea, fíjense, y tuvo el 60% de la pelota Venezuela, bastante porcentaje, o sea, estuvo siempre después de la expulsión metido ahí. Y bueno, final del primer tiempo, pelota parada, Osorio despeja mal, y bueno, Sarmiento la clava al lado del palo. Ganaba Ecuador un partido que no tenía sentido, pero que al mismo tiempo era un poco de justicia poética, porque Ecuador, que estaba jugando mejor y que le expulsaban a un jugador, bien expulsado al fin, pero que bueno, fuera de contexto, digamos, no tenía sentido que le expulsen en ese momento a Valencia, conseguía su gol, que era como el gol que hubiese merecido al principio, haciendo de cara a Venezuela, si bien tenía una ventaja, ahora tenga que aprovechar esa ventaja no solamente para ganar 1-0, sino para ganar 2-1 o para empatar el partido. Cosa que no se sentía que lo iba a poder hacer del todo, porque estaba difícil. Si bien tenía mejor ataque para mí, Venezuela con uno más en el primer tiempo que en el 11 contra 11 Ecuador, evidentemente matizando que lo de Ecuador tiene también un poco más de mérito porque era 11 contra 11, pero bueno, para mí Venezuela con sus armas, con los que ya mencionamos, ¿no? La dupla de los laterales con los extremos, Rondón de pivot, la vertiginosidad y variabilidad de sus mediocampistas, empezaba a potenciar un juego interesante. Y evidentemente, con un jugador de menos, no podía defender del todo bien Ecuador, que dependía de las faltas y que muchas veces no llegaba y bueno, terminaba llegando a la pelota al centro, llegando a la pelota al tiro. Así todo, fíjense, Domínguez no tuvo casi atajadas. Esto implica que en cierto punto le pasó algo parecido a Ecuador. Ninguno con la pelota, sea con un jugador más, o sea al principio Ecuador, llegó a ser un equipo dominante y aplastante. Digamos, no es que uno pensaba, qué locura, ¿cómo puede ser que todavía Ecuador sobrevive sin recibir un gol? No, la sensación era más como de, bueno, Venezuela domina, muestra sus armas, pero Ecuador responde bastante bien. Si no comete ningún error, posiblemente se pueda mantener, o al menos mantener por un tiempo. La realidad es que el segundo tiempo llegó con, bueno, una magia de Batista que ingresó a Bello y a Cádiz. Un 9, que es importante recalcarlo, ingresa estos dos jugadores por Machís y por Cáceres. O sea, por un mediocampista que estaba más por todos lados, pero que no era tan fijo en ataque, y sí por un extremo que es Machís. Bello entra por Machís, fijo, es el extremo. La verdad que no encuentro muchas diferencias, simplemente que está más fresco y que jugó mejor. Y después, ahí sí, Cádiz entra y se mete al lado de Rondón, como un 9 más. Tiene todo el sentido del mundo, o sea, evidentemente lo que querían hacer era proponer más gente arriba, porque en un partido en el que no puedes entrar del todo, en el que tu rival tiene un buen medio campo, en el que el juego interno va a ser más complejo, tirás centros y tenés más delanteros, es mucho más útil, ¿estamos de acuerdo? La jugada del gol es interesante porque surge de una jugada en la de que Pacho recupera una pelota en la defensa y despeja mal. Despeja muy mal y la manda afuera. Y en el lateral, mientras está volviendo para atrás, Bello saca rápido. Y bueno, ahí termina siendo una jugada en la que pivotea Rondón. Evidentemente no hay offside, entonces aprovecha que está casi al lado de la línea. Pivotea, llega de frente Cádiz y remata. Fíjense, avivada, rapidísima de Bello, pivotea Rondón perfecto y finalmente llega el otro cambio para poner el 1-1. En ese punto del partido daba la sensación de que ahí sí Venezuela podía llegar a ganarlo. En todo ese tramo en el que Venezuela atacó mucho, en el que estaba adelantado en la cancha, en el que tenía los centrales bastante arriba, en el que no tenía prácticamente un juego defensivo pensado, Ecuador casi no atacó. Y es muy curioso, porque guarda, tuvo una tajada Romo en el segundo tiempo, una pelota parada, una jugada muy parecida a la del 1-0, pero bueno, que hubiese sido creo que el 2-1 o el 2-0, que esta vez atajó Romo, y tuvo alguna que otra, pero realmente uno podría pensar, bueno, pero Ecuador debió haber demostrado un poco su vertiginosidad, su capacidad ofensiva, si tenía una posibilidad de jugar de contra. Pero no, realmente Venezuela lo supo contener bien.
Ecuador intentaba jugar muy alto y los pases largos le salían demasiado largos, no terminaba de concretar sus jugadas y bueno, tenía muchísimas dificultades, o sea, no podía pasar, de repente anticipaban los centrales a las jugadas, los mediocampistas le robaban la pelota, o sea, no podía salir. Realmente Ecuador pasó de ser Ecuador a ser Venezuela y Venezuela pasó de ser Venezuela a ser Ecuador. No lo digo peyorativamente para uno o para el otro, me refiero en cuanto a los roles del partido. Cambiaron rotundamente. Y bueno, finalmente tuvimos la otra jugada, que es una jugada bastante simple. Realmente es un centro que viene por derecha de González, que ya ha tirado como 4 centros buenos en todo el partido, o sea, era algo que se venía siendo bastante recurrente. Y nuevamente aparece la lógica del técnico. Centro, cabecea primero Rondón, un centro que estaba difícil de cabecear, baja mucho el cuerpo, lo cabecea bastante bien. Tras el rebote de Domínguez aparece, bueno, en este caso, Bello, para poner el 2-1 y ganar el partido. Los dos cambios con 2 goles. Una cosa totalmente tremenda, pero que quizás en cuanto a Bello no es una cosa genial, es simplemente un recambio. Pero en cuanto a Cádiz fue interesante, porque justamente si vas a tirar centros, bueno, que venga otro delantero, ¿no? Y de hecho sirvió porque los 2 goles vinieron a través de centros, a través de jugadas con cabezazos y con, bueno, cierto, bueno, duelo aéreo, ¿no? Cierta pelota dividida. De esta manera Venezuela se ganaba el partido ahí y curiosamente Ecuador no reaccionó muy rápido. Creo que los últimos 5 minutos capaz que tuvo un empujoncito final que capaz lo pudo haber empatado, pero ya era como un manotazo dorado. No estuvo tan cerca, creo que tocó una más Roma al final, pero nada más. O sea, realmente Ecuador se quedó y los goles anímicamente la expulsión le pesó muchísimo. E insisto, había tocado 4 pelotas Valencia. Pero bueno, así todo, uno puede pensar, bueno, Ecuador en los primeros minutos, eso es Ecuador, no el que tiene un jugador menos. Y uno podría pensar, Venezuela es el Venezuela de los primeros 20 minutos, no es el de después. Y sería interesante verlo así, pero tampoco me parece que sea tan lineal. Ecuador son los dos Ecuador. El Ecuador que no se supo adaptar a la expulsión de un 9 y el resto del partido jugó nervioso, impreciso y no pudo sobrepasar a su rival de contraataque, que es algo que debería poder hacer. Y Venezuela es el primer equipo que 11 contra 11 se veía opacado, cometía muchos errores en la salida y estaba siendo desbordado poco a poco. Y también es el equipo que cuando le expulsaron al rival reaccionó con personalidad y ganó el partido. Obviamente con los cambios del técnico. Por ende me parece muy valioso lo que hizo Venezuela, que bueno, ganó y ahora se pone totalmente en partido. Me voy a fijar a ver si alguna cosa que me fui anotando no la pude decir, pero me parece que no. Bueno, algo que ya dije, pero que voy a enfatizar un poco más. Guarda Venezuela con las segundas pelotas, los despejes y quién controla los despejes. Varias veces Ecuador a través de las segundas pelotas atacó y le hizo mucho daño, incluyendo el 1-0. Creo que es algo a corregir, tanto los despejes como cómo controlar. Ponle que no puedes despejar de otra manera y despejas mal. Bueno, que alguien haya en el lugar correcto porque te puede generar muchísimos problemas. Y después también quería recalcar a unos jugadores que me parecen las figuras del partido en ambos. Yo recalcaría a Páez, Sarmiento, Pacho en el caso de Ecuador, y recalcaría a Rondón, a Martínez, a Herrera, a Soteldo, a Navarro. Hay un montón igual en Venezuela porque fue el equipo que ganó. Pero bueno, entre ellos no todos jugaron igual de bien. Soteldo quizás tuvo un partido un poco errático. Algo que fue interesante, que mencionó muy bien el comentarista de ESPN, es el duelo de Preciado y Soteldo, que Preciado como que lo dominó bastante a Soteldo. Pero para mí Soteldo igual tuvo un partido bueno, porque cuando no lo superaba a uno, capaz que le pasaba a otro por detrás y lograba generar un tándem interesante, 2 contra 1. O sea que no es que todo es gambetear, también participó en otras modalidades de juego. De esta manera, por eso le doy un poco de valor. Quiero decir que a nivel colectivo, en cuanto a combinaciones, yo siempre anoto como tipo combos que realizan los equipos, con tipo, no sé, tal para tal, tal para tal, tal para tal. Tiro al arco, por decir un ejemplo, ¿no? Y Ecuador casi no tuvo ninguno, más allá del primer tramo del partido. Tuvo un juego mucho más horizontal, ¿no? De cambios de frente, pero no tuvo tantos toques rápidos, salvo esa jugada de Páez, que es la que termina en la expulsión de Valencia. Pero sí anoté varias interesantes en el otro lado. Por ejemplo, una de Martínez en el primer tiempo junto con Rondón, que fue interesante. Después una que fue muy buena, que fue entre Soteldo, entre Rondón, entre Herrera y finalmente remataba a Navarro, muy interesante. O sea, varias jugadas que con mucha complejidad, ¿no? Con triangulaciones o con casi como cuadrados de juego donde la movían rápido, que Venezuela eso lo hizo mucho más que Ecuador y lo hizo con un jugador más, pero recordemos que el jugador de más era un delantero. O sea, si hubiese estado Valencia, capaz que hubiese estado adelante. O sea, no hubiese estado ahí metido en el medio como para que no haya espacio. Por tanto, me parece muchísimo mérito de Venezuela.
En conclusión, me parece que fue un partido que se ve influenciado por la expulsión, pero que habría que ver hasta qué punto las cosas que aprovechó Venezuela tienen específicamente que ver y son relevantes en torno a ese jugador que tenía de más. Considero que es más un golpe anímico de ambos equipos y no tanto un golpe táctico. Así todo, el golpe táctico de Batista en el segundo tiempo con los cambios que le funcionaron un montón, tanto a nivel anímico como a nivel táctico. En este caso, estamos seguros de que son los dos. Ecuador pudo mostrar sus armas en un equipo preciso, sólido en defensa, con buenos centrales, con recuperación en el mediocampo y con buena movilidad arriba, pero el problema es que cuando se cayó anímicamente eso lo dejó de demostrar. Entonces es como que, bueno, lo mostró muy poco tiempo, no lo alcanzó. Por esa razón merece perder. Venezuela demostró tener movilidad en el mediocampo, extremos interesantes, porque tenés a Barino, tenés a Machís, tenés a Bello, un 9 que se compromete un montón con el juego y que es generoso, además de tener buena potencia aérea y buena capacidad de pivot. Y bueno, laterales muy participativos que se conectan constantemente con sus extremos y con sus mediocampistas y con buenos centros y proyecciones. A ver, lo único que criticaría de ambos, por un lado sería los centrales de Venezuela parecieron bastante flojos, o sea, tuvieron intervenciones buenas, pero en la salida con los pies, errores bastantes, conté, y ni hablar el del Osorio en el gol. En el caso de Ecuador, un poco, bueno, la resolución en el caso del técnico creo que no fue muy interesante, no fue muy creativa, y después creo que tuvieron que pensar, ¿tuvieron? ¿Está bien dicho? Bueno, tuvieron que haber pensado que si en un tramo del partido vos intentaste jugar de contra y no te salía y el rival empezaba a dominar cada vez más la pelota, cuidar un poco más la pelota. Ecuador prácticamente todas las veces que recuperaba la pelota, cuando yo era un jugador menos, la soltaba arriba. Obvio, a veces te servía, porque capaz que la agarraba, no sé, Preciado, o la agarraba Kevin Rodríguez. Pero no era obvio que se terminaba diluyendo porque estaba solo. Atacaba con muy poca gente. Capaz que en cierto punto del partido no lograron pensar nunca en hago el pase atrás, intentemos controlarla. Porque Ecuador, en el principio del partido, tuvo una salida excelente desde atrás, que tocó casi toda la defensa de la pelota y que salieron jugando y que terminó una jugada medianamente peligrosa. O sea, podían hacerlo. Y no necesitaban de Valencia para hacerlo. Pero bueno, no lo intentaron y creo que recurrieron mucho a decir, bueno, juego de contra. Y no funcionó. Ni siquiera lo reafirmaron después del 1-1. Bueno, muy curioso el partido. Hermoso que haya ganado Venezuela en la primera fecha. Ya rompe todo el grupo. Así que, sin más preámbulos, nos despedimos. Si llegaste hasta acá, te agradezco mucho. Si te puedes suscribirte, suscríbete. Cada suscriptor es un paso más cerca de mi sueño de poder vivir de esto. Así que te agradezco muchísimo. Allá de esto, que te quedes hasta acá ya es un honor para mí. Y un like, un comentario también está más que agradecido. Más que nada es un comentario opinando de cualquier cosa sobre fútbol, sea a favor o en contra mío. Ahora sí, nos vemos en el próximo partido, que será el de Jamaica contra México.